Alcalá Día a Día. Pues mira, Manolo, es muy sencillo. Cuando entramos a través de esta iniciativa de empleo en el ayuntamiento, pues se nos hizo este mandato, este encargo, a través de la Delegación de Flamenco, Cultura y Fiestas Mayores, de hacer promoción de este arte flamenco entre los jóvenes de Alcalá, más concretamente en el tramo de edad de los chavales de secundaria. Inmediatamente pues nos pusimos en tareas de documentación y de trabajos previos, porque es un grupo muy interesante, muy heterogéneo. No solamente somos nosotros 4, sino que el equipo está formado por más personas, animadores socioculturales, profesores de música, artistas, etcétera. Y bueno, pues nos planteamos el objetivo de llegar lo más sencillamente posible a una población en la cual entendíamos que posiblemente no hubiese interés por el flamenco. Esto lo dedujimos por propio, ¿verdad?, de una manera así entre nosotros, y queríamos constatarlo, queríamos saber si eso era así o no era así. Que fue lo primero que se nos ocurrió, hacer un cuestionario. Un cuestionario entre los alumnos de secundaria de los centros de Alcalá. Y efectivamente hemos visto que el interés sobre el flamenco era muy bajo. Entonces nos pusimos a trabajar sobre el proyecto. Y este consiste básicamente en 3 acciones fundamentales. Una primera acción de flamenco en las aulas, ¿vale?, que es donde somos nosotros los que nos trasladamos a los institutos. Una segunda actuación que es un espectáculo montado ex profeso por nosotros, ¿no?, entre los artistas y los restos de profesionales que conformamos el equipo, en el Teatro Gutiérrez de Alba, donde los distintos centros van a ir pasando para ver este espectáculo que cuenta todo lo que es la historia del flamenco y lo que es la esencia del flamenco. Y una tercera actuación que queremos hacer, que sería un encuentro final interescolar entre todos los centros, ¿vale?, captando un poco los chavales que tengan más actitudes artísticas y tal, para montar un encuentro final. Ahora mismo nos encontramos en la primera fase del proyecto, que es la de acudir a los centros a hacer unos talleres de flamenco para hacer esta difusión. Oye, Germán, es verdad que, como tú comentabas anteriormente, se demuestra que no es mucho el interés que los jóvenes muestran por este género musical, ¿no? O por lo menos con lo que vosotros vais viendo poco a poco, cuando se le explica un poquito el sentido, la historia, la profundidad de todo ello, ¿empiezan a mostrar más interés? ¿Se empiezan a interesar por ello? Bien, sobre esto me estoy sonriendo junto con mis compañeros por lo siguiente. La semana pasada fue cuando empezamos a acudir a los centros. Íbamos con esa inquietud a ver qué tal iba a resultar la cosa, ¿no? Y la verdad es que estábamos emocionados por una sencilla razón. Yo hasta en mi Facebook coloqué una frase al respecto, que yo decía, ver cómo las caras de chavales descreídos cambiaban, por ejemplo, cuando veían a Emilio zapatear, ¿no? Eran, tú sabes, como chavales que no tienen interés, que se sientan en la silla casi arrumbados a ver el rollo que nos van a contar, ¿no? Y según le ibas contando, iban cambiando de postura, se iban colocando, se iban poniendo más derechos, iban abriendo más los ojos, algunos abrían la boca, ¿no?, ya de asombro. Y es cierto que, bueno, que no entramos en mucha profundidad, no entramos en una materia muy densa, sin unas pinceladas muy básicas, pero sí es verdad que se llevan otra impresión. Y sobre todo poder tocar a los artistas, verlos cerca a escasos metros, ver un taconeo intenso, fuerte, verlo cómo son los ritmos, cómo son las palmas, se les hace partícipe. La verdad es que cambian totalmente la visión que tienen, ¿no?, de lo que es el flamenco, ¿no? Ese es el principal objetivo, el de dar a conocer quizás en un grupo, en un público. Sí, Germán, ¿qué querías decir? Sí, dar a conocer, pero como decimos nosotros últimamente, que nos reímos, nos guste o no nos guste, es decir, es que es un patrimonio nuestro. Y aunque después, como dice Julio en las intervenciones, escuchemos otro tipo de música, lo que es importante aquí es que hay que conocerlo, valorarlo y defenderlo. Aunque después escuchemos otro tipo de música, pero que el flamenco debemos de conocerlo porque es que es patrimonio nuestro. Y eso es una labor que es importante, ¿no? Y la tarea ya no solamente hacerle ver a los alumnos esta importancia, sino que incluso está indirectamente, como los profesores están en el aula, le estamos haciendo ver a ellos que tienen que dar contenido en los temarios de flamenco. Tienen que formarlo un poquito más en esto. Bueno, María, la experiencia como bailaora, como persona que lleva muchos años en el mundo del flamenco, pero también cuando se acerca un público que nada tiene que ver con la gente que va habitualmente a verte, bueno, ¿qué sensación tienes tú? Yo, bueno, mi experiencia ha sido sobre todo en el extranjero. Yo he estado trabajando en la Escuela Superior de Danza en Holanda y
tenía una productora allí, he llevado siempre el flamenco al extranjero. Y lo que me sorprendía al volver de nuevo a Andalucía es el gran desconocimiento que hay entre la población media sobre la riqueza y la maravilla que es el arte flamenco. Entonces, para mí ha sido maravilloso de incorporarme al sector laboral a través de este proyecto, porque realmente es algo que yo les digo a mis compañeros: lo que no se conoce no se puede amar. Entonces, tener la oportunidad de hacer conocer a estos jóvenes la riqueza que encierra el flamenco y todos los secretos, los tesoros que hay dentro del flamenco es un privilegio. Y además observar que realmente con lo que le hablamos de la historia, le hablamos de cómo se forjó el flamenco, de la importancia que tienen los gitanos en la historia de la formación del flamenco, y es ver cómo ellos se interesan, pero en una hora les cambia totalmente la película, y por lo tanto es un privilegio. Y después de bueno, lleváis poco tiempo todavía con el proyecto, habéis visitado todavía pocos lugares, ¿no? Pero después, cuando han terminado esa clase, cuando ha terminado ese rato de convivencia con ellos, ¿se han mostrado ellos después interesados por conocer un poquito más? Oye, ¿qué puedo hacer para acercarme y participar? ¿Se han interesado por un poquito más? De hecho, una de las actividades es que les damos un formulario a los profesores para aquellos niños que se interesan y que quieren participar en el encuentro final, pues se apuntan y se ponen en contacto con nosotros para que los formemos durante una etapa de un mes o algo así. La gente que ya tiene un talento les vamos a incorporar en el espectáculo del encuentro final. Y de hecho ya muchos de los alumnos nos estaban preguntando, bueno, ¿cómo me puedo apuntar? ¿Cómo puedo seguir en contacto con vosotros? O sea que sí, enseguida se ha visto el interés. Bueno, Julio Sánchez, que le hemos encontrado además un nombre artístico también, ¿no? Chiguete, ¿no? Sí. El amigo Pavón, Bueno, había que buscar siempre, ¿no? Sí. Bueno, tu experiencia en toda esta historia, bueno, Julio. una experiencia constructiva. Es decir, partiendo de la base de darle los conocimientos del flamenco, que los chiquillos descubran, ¿no? Que dentro de los palos del flamenco se les hace ver que Alcalá tiene su identidad propia, ¿no? Como en la Soleá, ¿no? Y que tiene una persona bastante importante, que es Joaquín de la Paula, ¿no? Y que, como bien ha dicho Germán, yo les hago ver que da igual la música que quieran escuchar, pero que se sientan orgullosos, ¿no? Que además lo tenemos como un patrimonio nuestro. Además, yo le matizo, digo, si esto pasara en Cataluña, cualquiera le metía el vocal flamenco. Claro, claro, es que es lo que me duele, ¿no? Claro, es que es lo que iba a preguntar anteriormente, ¿no? Es curioso como, por ejemplo, en cualquier otra comunidad, en cualquier otro país, con su propio folclore, sí. con sus propias raíces, pues se defiende en todos los lugares, todo el mundo tiene un conocimiento básico de esos cantes o de esos bailes o de esa historia. Sin embargo, el flamenco es uno de los grandes desconocidos en su propia casa, claro. Su propia... No es profeta, diríamos. No es profeta en la tierra. ¿Y eso por qué se ha producido? ¿Por qué? Yo creo que por el desgaste que la ha existido, historia... claro, la mala manipulación que ha podido tener también en algunos tiempos. El flamenco ha tenido mala manipulación, ha estado mal gestionado. Mala imagen. Mal gestionado. Cuando tú a los chiquillos les explicas lo que en una aula didáctica, en una hora, lo que son los compases, lo que es un árbol genealógico del flamenco, lo que es la identidad de su pueblo, quién es Joaquín de la Paula, y además le enseña y le muestra unas pinceladas, porque además los medios que tenemos son los que tenemos. Está Emilio, que plantea un zapateado y se quedan, o sea, sin guitarra y sin nada, a pelo, un zapateado, y los chiquillos dicen, pues, ¿esto qué es, no? Y luego al final tú vas viendo, ¿no?, la evolución de su cara, desde que empieza el aula hasta que acaba el aula, ¿no? Y cómo participa luego con nosotros en el escenario. ¿Y por qué considera, Julio, que el flamenco ha contado, se ha manipulado, ha tenido mala imagen? ¿Por qué crees que ha podido pasar todo esto? Bueno, yo creo que es como todo lo comercial, como siempre, ¿no? El problema que hasta que ya no se ha recogido en los estatutos de Andalucía y ahora parece que estamos haciendo hincapié en que eso sea patrimonio nuestro y un legado que por cierto se lo vamos dejando a nuestros hijos y a nuestros seres queridos. Yo creo que a partir de ahora empezará otra nueva tendencia, ¿no? Y además el flamenco no es solo 4 personas que se juntan con una guitarra y un cuadro flamenco, ¿no? El flamenco es mucho más, ¿no? Es una identidad, ¿no? Y eso es lo que tenemos que estar orgullosos y defenderlo, y que ellos lo vean simplemente, y no obligarles. Es decir, yo sé que si fuera otra comunidad autónoma
por lo menos lo impondrían. Nosotros no tenemos esa fortuna de que lo impongan, por lo menos para que lo conozcan. Y no por ello obligarlos a que tengan que escuchar música o bailar o cantar, ¿no? Germán, tú que tienes, que a lo mejor no has participado tan profundamente en el flamenco como por ejemplo lo han hecho ellos, desde un escenario, desde ese trato directo histórico que ellos han podido tener con el flamenco. ¿Tú tienes la misma sensación ahora que estás conociendo más profundamente todo esto? Claro, mira, mi visión en este proyecto es distinta a la de ellos. Mi aportación es la del que no viene del mundo del flamenco, igual que mis compañeros María, por ejemplo, o Juanjo, Gonzalo, Tomoco, que venimos de la parte de los... conocemos el flamenco como leguleyos, o sea, como gente de la calle, ¿no? Uh-huh. Hemos tenido que hacer una primera tarea de documentación, porque, bueno, estando en un proyecto profesional, lo primero es documentarse. Y sí, ¿no? Lo primero que tú... Mira, yo, por ejemplo, te contaré además dos anécdotas. Mi participación en las aulas es la presentación del proyecto y hacer una tormentita de ideas con los alumnos. Y yo les digo, venga, flamenco, ¿qué ideas se os pasan por la cabeza? ¿Qué primera frase? ¿Qué primer pensamiento? Muchos me dicen un pavo, o me dicen aburrido, o alegre, o triste. Y digo, claro, hay muchos tópicos y prejuicios sobre esto, ¿no? Entonces... A mí, por ejemplo, el tópico y prejuicio primero que se te viene del flamenco es el aburrimiento, ¿no? O qué serio, o qué triste, o... Ese fue el primer tópico. Ahora después te acercas a él, te das cuenta que no, que hay muchos palos, como dice Julio, que están los festeros, que... Bueno, o incluso si tú ves a María explicando la soleá, te das cuenta que la soleá no tiene por qué ser aburrida, sino que es intensa, es emocionante, ¿no? Pero es importante esta pregunta, Manolo, porque recuerdo, y la tengo grabada, la cara de Germán los primeros 15 días, antes de empezar en las temáticas, en buscar, en investigar, porque se ha hecho un estudio bastante profundo para poder explicarle a los chavales con conocimiento de causa lo que estamos haciendo. Y recuerdo la cara de él, recuerdo la cara de María, otra compañera, la cara de Gonzalo, otro compañero que está con nosotros, que no venían del mundo del flamenco. Y sin embargo, recuerdo la última aula que hicimos, que fue en Los Salesianos, la cara de felicidad y satisfacción que ellos mismos tenían. Incluso ya han aprendido a dar compás. Es decir, que ya saben tocar por bulería, saben tocar por tango. O sea, pero todavía hay que coger... De los compases rítmicos que hacemos. Hay que coger compás, y te lo ¿no? prometo de verdad, que es que la cara que tenían de asombro, es decir, ¿por qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Y sin embargo ahora forman parte del equipo y ya no podrían estar fuera del equipo nuestro. Por muy flamencos que estemos Emilio, María Cortés o yo, ¿no? Sin embargo, ellos han formado parte del equipo y han entendido y han tenido unos conocimientos impresionantes. Quería matizarlo, Se han enamorado del flamenco ellos también. Oye, porque además estabais tratando y estáis trabajando con los alumnos, con los más jóvenes, pero esto se puede llevar perfectamente al resto de la población, a cualquiera de nosotros. Sería lo suyo. A cualquiera de nosotros que muchas veces tenemos la misma sensación que pueden tener nuestros propios hijos, como más jóvenes, hermanos, en fin. De hecho, yo observo durante la aula a la cara de los profesores y es que están tan emocionados como los alumnos. O sea, emocionados y te das cuenta que se están perdiendo una experiencia, que algo que nace en Andalucía, formas, que está vivo aquí y que no lo conocen. Os se están invitamos perdiendo a que algo. vengáis un día a verlo, para que lo presenciéis. Bueno, cuando queráis. Tú sabes que para ese tipo de cosas nosotros estamos siempre encantados de acercarnos. Podríamos participar en alguna de las clases. Bueno, Emilio que habla con los tacones. Por sí mismo. No le hace mucha gracia los micrófonos de hablar, pero desde luego a la hora de taconear no tiene ningún tipo de problema. Bueno, ¿tu experiencia cómo está siendo, por lo menos? Pues muy bonita. Uh-huh. Y a la vez muy emotivo llevarle a los niños el flamenco a las aulas. Es un público totalmente diferente al que estás acostumbrado, al que has estado acostumbrado, igual que todos, ¿no? El que había estado acostumbrado a tener gente entendida o más o menos gente que sabe a lo que va a ver, al que tú te enfrentas, pues a una gente que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Hombre, claro, siempre explicarle a un niño lo que es los orígenes del flamenco y lo que son sobre todo los compases es más complicado que una persona mayor lo entienda, ya que ellos se quedan un poco más... que no están explicando aquí, que no están contando. Y siempre es más complicado una persona mayor que lo entienda. Oye, Germán, yo creo que es básico también la propia introducción, ¿no?
no tendría demasiado sentido si aparecen estos tres artistas allí, zapatean, cantan, hay una coreografía, sin antes existe una introducción que te explique qué significa todo esto, qué significa el flamenco, qué significa que el flamenco se haya además convertido en patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, que eso nos obliga a donde nace el flamenco, las raíces del flamenco, que es Andalucía, pues justamente a lo que estáis haciendo vosotros, ¿no? Sí, efectivamente, la presentación que hacemos es un poco de eso, unas pinceladas muy básicas. Ya te digo que no entramos mucho a Honduras, ¿no? Yo, por ejemplo, le doy algunos... Se te está pegando ya los sí, términos flamencos. Honduras. Y Hechura, ¿verdad, Julio? Y Hechura. Las Honduras. Mira, por ejemplo, yo le doy algunos datos económicos interesantes que les llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, estuvimos viendo el estudio del Instituto Andaluz del Flamenco que indicaba que en España el flamenco mueve en torno a unos ingresos sobre los 600 millones de euros de ingresos. Ese dato así en frío a los chavales se les abren los ojos como platos. También, pues, eso vemos como en otras comunidades autónomas, que María nos puede contar su experiencia de conocido, se ve en flamenco, por ejemplo en el País Vasco se ve flamenco en las aulas, incluso en los exámenes entra en materia de flamenco, ¿no? Todos esos datos así yo se los voy enseñando. Como espectáculos en Londres llenan 25.000 personas, como el Financial Times hace críticas de 5 estrellas a un espectáculo flamenco en Nueva York, esas cosas se las... Como la Bienal está llena de gente del extranjero. Exacto. Más que de los propios andaluces, ¿no? O españoles, ¿no? Todos esos detalles se los vamos dando un poquito como darditos al corazón un poco, ¿no? Como que tenemos en nuestro patrimonio y no lo estamos defendiendo como lo hacen a lo mejor en otros lugares. Después ¿no? tenemos una compañera que es japonesa, ¿vale? En el equipo, entonces ella, por ejemplo, aporta su experiencia como japonesa y les ejemplifica diciendo que a ella le hacen preguntas de Japón, aunque ella no conozca cosas de Japón. Dice, a mí no me gusta el karate ni conozco nada de karate, pero me preguntan de karate. Dice, por lo cual hago la cuestión de enterarme de qué es el karate para yo después poder explicarlo, porque es que me preguntan sobre eso. A continuación hablamos un poco del origen de la palabra flamenco, ¿no? Con el ave, ¿verdad? Lo ponemos en un PowerPoint, enseñamos el ave, en latín, del país de Flandes, y después hacemos una pequeña introducción histórica del flamenco como mezcla de culturas y de música, de la llegada de los gitanos a la península ibérica, en fin, de cómo este flamenco creció en la marginalidad, en la clandestinidad, y cómo poco a poco fue saliendo hacia afuera y se fue profesionalizando y en los cafés cantan y tal. Y a partir de ahí pues ya entramos un poco en lo que son los ritmos, las diferencias entre el ritmo de tango y de rumba, porque es más rápido, más lento. Esto es lo que yo he ido aprendiendo estos días. El de la soleá, que también es más lento, el de la bulería, tal cual. Y unas pinceladitas que se les va mostrando de los artistas cuando bailan y cantan, ¿no? Eso es básicamente la clase. Oye, María, no te acerques tanto al micrófono, como tiene la voz que tiene tan poderosa, hija. Oye, mira que no me tomo un ligadito todavía. No, pero tampoco te alejes tanto, Oye, María, vamos a ver. Esa sensación de la que comentaba, tú que has estado mucho tiempo en el extranjero, que has estado viajando mucho, ¿esa sensación es tal cual, esa sensación que se tiene sobre... no defendemos, no conocemos tanto en nuestra propia tierra la raíz del flamenco como hay mucha gente que lo hace fuera? La verdad es que yo lo he comprobado ahora concretamente con este proyecto, ¿no? Al ver la encuesta en la escuela, que un 10% de los alumnos, en una cantidad de unos 3.200 alumnos que hay en secundaria, un 10% solamente les interesa el flamenco y lo conocen. Entonces, para nosotros es realmente interesante y ver que podemos hacer una labor muy importante, o sea que después de esta labor creo que van a tener 3.200 alumnos otra visión totalmente diferente del flamenco y igualarlo a lo que se ve en el extranjero. Yo, por ejemplo, en el extranjero veo que hay un amor inmenso al flamenco, que hay personas que dejan sus países, se vienen a estudiar aquí, dejan sus profesiones para dedicarse al estudio de la guitarra, del baile, del cante, hacen esfuerzos económicos importantes. De hecho, son los extranjeros los que están manteniendo la cultura económica, digamos, ¿no? De lo que son las escuelas de baile y si nosotros con esta actividad conseguimos incrementar el conocimiento del flamenco entre la gente joven
y crear ese interés. Eso se va a notar en que van a querer estudiar flamenco, van a querer ir a la escuela, van a querer llevar que sus padres lo lleven a un espectáculo. Entonces es una labor muy importante. Chiquete, vamos a ver, ¿tenéis confianza de que con actividades, acciones como esta, se puede cambiar esa sensación que se tiene? Sí, claro. Esa sensación es un reflejo bastante fiel de lo que está pasando. No es una sensación, es que tú piensas que está ocurriendo esto que a lo mejor lo estás viviendo desde dentro, ¿no? No, es muy real, una sensación real. ¿Confías que eso puede cambiar con cosas como, por ejemplo, esta? Sí, claro, eso es fundamental. Ya se comentaba antes, lo que no se conoce no se ama, es decir, ni se quiere. Sí que es verdad que cuando tú le llegas a los chiquillos, le das unas pinceladas, tampoco no entras en lo que es la profundidad del hondo, es decir, no puedes meterlo tampoco en un temario hondo, pero que tengan conocimiento. Cuando se tiene, se nota, se palpa, si es que eso se siente. Además, vendrás a verlo. Tú mismo lo descubrirás por tus propios ojos. Así será. Oye, Chiquete, una cosita. Estáis arrancando ahora en la visita a los institutos. Sí, efectivamente. ¿Van a ser todos los institutos de Alcalá de Guadaira, centros? Sí, ¿Hay sí. alguna idea de a lo mejor arrancar también con más pequeños, desde más pequeños? Te explico, sí. Hay un colegio, no recuerdo el nombre ahora. Es Joaquín García. Joaquín García, que nos ha pedido la colaboración. Son chiquillos de 3 a 11 años. Y vamos a hacer una pincelada que precisamente el equipo restante que no ha venido está trabajando sobre ese tema, porque claro, el temario ahora ya nos cambia un poquito y estamos corriendo porque es la semana que viene y vamos a presentarle también a ellos el flamenco desde cerca. Vamos a intervenir Emilio, intervenir yo, estará María, y vamos a intentar de todas formas pues hacerlo desde otra forma un poco más infantil, más ameno para ellos. Para Claro, ellos, tienes claro. que cambiar un poco también, ¿no? También es verdad que como en el equipo nuestro tenemos a una psicóloga, es importante su participación también. Oye, ¿cómo es el equipo, Germán? Pues mira, el equipo es multidisciplinar, lo diré bien. Está formado por un administrativo que es Gonzalo, 2 profesores de música que son Tomoko y Juanjo. Después estamos 2 profesionales contratados en calidad de animadores socioculturales, que soy yo y María. Y bueno, los artistas que están aquí, ¿no? Entonces, Emilio, ¿no? Como artista, en calidad de artista invitado, también la trayectoria de Emilio hay que tenerla en cuenta. Cuando se lo explico a los chiquillos, tenéis la oportunidad de tener a un bailador de carácter internacional, de carácter nacional y primer premio, ¿no? Además gana un premio con la Soleá de Alcalá de Guadaira, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, eso tienen que saberlo ellos también, ¿no? Que una persona con el carisma de Emilio, ¿no? Y el duende, que su propio nombre lo representa, que los tenga tan cercanos, ¿no? Los chiquillos, ellos se vuelven locos, de hecho lo están constantemente etiquetando en el Facebook. Sí. Se emocionan muchísimo cuando ven el baile de Emilio. Y yo creo que mucha más gente se emocionaría si conocieran lo que tiene el flamenco de grandeza, ¿no? Lo que más destaca de todo esto es que, bueno, nos estamos oyendo a un público joven, pero es que es verdad que no es tampoco el propio público joven al que habría que llamar a su puerta, sino también al resto de públicos, ¿no? Los más pequeños y los no tan jóvenes, que muchas veces desconocen las propiedades y la esencia de todo el flamenco. Precisamente la técnico, bueno, está con nosotros, diríamos, bueno, tú lo conoces, ¿no? Pavón. Y luego está Puri, ¿no? Que se ha incorporado. Ángeles Montero, siempre. Ay, perdón, que me he equivocado. que ha estado unos días de baja, ahora se ha incorporado. Incluso el otro día nos comentaba que ya le había llegado ya rumores de que estaba muy bien y que le gustaría prolongarlo y seguir, ¿no? Con el proyecto, porque se está dando cuenta que realmente está teniendo el éxito que nosotros incluso nos esperábamos, sinceramente. Muy bien. Oye, hablaba anteriormente de hablar un poquito de la esencia también del propio flamenco desde tu punto de vista, ¿no? Conocer los palos. Es que hay mucha gente que piensa y tiene una sensación de que el flamenco triste, sentido, no tiene nada que ver eso, ¿no? El flamenco es mucho más variado. Es verdad que tiene su parte, su detalle, su toque más triste, más profundo, pero también está cargado de mucho más, ¿no? Hombre, el flamenco es arte, es un sentimiento cuando se realiza, tú muestras tu sentimiento a la hora de, o sea, si es el cante o el baile o la guitarra, y expresa tu estado anímico como tú estás en ese momento. Y la verdad que esto es muy complicado también de transmitir a la persona que está recibiendo ese impacto de ese bailador, ese cantador, ese guitarrista.
transmitirle lo que tú estás sintiendo en ese momento. Es complicado también, pero todo es arte y sentimiento, que es lo que se expresa cuando uno realiza su trabajo. Oye, aparte de la visita a los colegios, de introducir el flamenco en las aulas, ¿hay algo más pensado? ¿Hacer un festival, un encuentro? En fin, contarnos un poquito. ¿Quién me cuenta algo de eso? Bueno, Venga, mira, por te ejemplo, explico. Chiquete. Tenemos, ya las aulas la han visto, o sea, ya han visto lo que es acercar el flamenco. Ahora el siguiente paso que tenemos en el Gutiérrez de Arba es un espectáculo desde todos los orígenes del flamenco, donde se le va a hacer un espectáculo completo para que ellos vean la labor y el trabajo que conlleva el flamenco, ¿no? O sea, el flamenco en sí, y lo que es las coreografías, lo que son las escenografías, lo que es luces, todo. Una vez que ellos descubran ese espectáculo en directo y en vivo, queremos una segunda aula, donde haya una reflexión. Y ya luego tenemos, en consecuencia, como bien decía María y Germán, que sobre el 15 de mayo por ahí se hará un encuentro de jóvenes flamencos, de Flamen Joven, para todos los chavales de aquí del pueblo, para que participen. Incluso haya algunos que vengan con nosotros. Les vamos a preparar durante 2 semanas antes las coreografías, para que les guste tocar la caja, la guitarra, la percusión, bailar, cantar. Nosotros nos vamos a encargar de que montarle esa coreografía y participen en el escenario con nosotros, junto a artistas renombrados del flamenco y de la fusión del flamenco, porque también es importante que la fusión del flamenco les haga también se acerque a nosotros, y queremos que vengan algunos artistas famosos. Bueno, pues muchas gracias, Emilio Ramírez, el Duende, muchas gracias a Chiquete, muchas gracias a María Cortés y muchas gracias a Germán, que yo cuando lo he visto subir la escalera pensaba que íbamos a hablar de la Cuaresma y nada tiene que ver. Bueno, algo tiene que ver, Bueno, porque tú que sabes, aquí el amigo Emilio, este domingo pasado, bailó a los sones de cornetas y tambores en Araslo, o sea que... Y seguro que alguna saeta caerá también, ¿no? Te animo a que busques en YouTube su actuación, porque la verdad es que está que es muy respetuosa y muy conseguido, ¿eh? Muy bonita, muy bonita. Bueno, pues muchas gracias a los 4, Germán, muchas gracias a los 3 artistas, gracias por acompañarnos. Nosotros ya solo nos queda que ofreceros la casa de Radio Guadaira para que lo que vayáis a necesitar en el futuro, pues solo tenéis que pedirlo. Muchas gracias por vuestra colaboración. Recordar a los compañeros que tenemos en la Casa de Cultura, que Hombre. están allí con el trabajo técnico. Aquí le mandamos un saludo y cordial. te esperamos en algún aula. Sí, que seguro. venga, y no lo digas. Y el Facebook, ¿no? Y en el Facebook, por favor, Flamen Joven, me gusta. Bueno, con un poquito de flamenco despedimos en la sintonía de Radio Guadaira, pues a estos miembros de ese programa que están intentando la promoción, difusión del flamenco en las aulas de los centros educativos de Alcalá de Guadaira. Alcalá, día a día.